magnífica voz que canta a Cristo y que tiene un testimonio que hemos ido escuchando en el segmento anterior. Y llegó un momento donde tuvo su encuentro con Dios. Pero antes de que tú nos hables, ¿qué ha pasado después? Porque según el inicio de un camino largo donde también hay muchos valles y desiertos. Yo quería hacerte una pregunta con relación a lo que Diana te preguntó, que fue muy interesante. Cuando tú vivías una doble vida, una cosa era lo que tú cantabas y predicabas y otra lo que vivías. Ajá. Tú te sentías, tú dijiste, te preguntó que si te sentías hipócrita, que si te sentías falsa, que si estabas engañando. Y tú dijiste que no, porque tú veías que la gente... Porque la engañada era yo. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Señor utilizar a personas que son falsos profetas, falsos cristianos, y que están más perdidos que la mayor parte de la gente que los está escuchando, y obrar maravillas en esa gente a través de las canciones o de la prédica o de todo lo que... Esa pregunta tiene dos vertientes de respuesta. La primera es, la palabra del Señor es clara, que dice que cuando los hijos de Dios, los redimidos con su sangre, los que tienen una relación con Dios, callan, aún las piedras utiliza Dios para proclamarle el mensaje que Él necesita que llegue al corazón de las personas. Porque hay un destino en la vida de cada persona en donde Dios va marcando en su agenda, quiero encontrarme con esa persona hoy. Voy a buscar la manera de tratar de llamar su atención. Y si no hay un hijo de Dios que está escuchando bien la voz de Dios y se pone a disposición de Dios para ser usado, Dios va a utilizar a otra persona, aunque sea pecadora. Claro, la segunda parte de la respuesta es que existe la voluntad perfecta de Dios, en donde los hijos de Dios están puestos a la disposición de Dios y dan ese fruto de esa paz y ese mensaje de esperanza que deben dar en todo momento. Y también está la voluntad permisiva de Dios, en donde Dios permite que ocurran ciertas cosas y que ciertas personas sean los utilice para su gloria, pero no es lo que Él pensó de antemano, no es lo que la Biblia dice que debe ser. No es lo que Él tenía en su corazón. O sea, el deseo de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él, pero no solamente lo guardemos para nosotros, sino que le demos a la gente las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nosotros en una cruz, derramó su sangre, resucitó, para que nosotros podamos tener paz y vida eterna. Pero hay ocasiones en las que los hijos de Dios se ponen un poquito vagos y Dios entonces tiene que recurrir a otros métodos para poder intersecar con la vida de aquellos que lo necesitan. Cristín, me pareció muy valiente que tú hablaras del abuso que sufriste de niña, sobre todo en un país como este, dar ese mensaje en televisión, en un país como este donde hay tanto abuso infantil. ¿Cómo confrontaste eso ya de adulta y qué significó para ti, si fue liberador para ti confrontar lo que te había pasado de niña? 100%. Como dije, yo sufrí una supresión psicológica y esas memorias estaban escondidas en mi subconsciente y no salieron a la superficie hasta que pasé por un periodo de tiempo en donde me dediqué a restaurarme, a buscar de Dios, a hacer ayunos prolongados, que es donde nosotros nos rendimos a ciertas cosas y ciertos placeres del mundo para conectar más con Dios, a orar más de lo que estaba acostumbrada, a leer la Biblia más de lo que estaba acostumbrada. Y en ese tiempo de búsqueda, después de un ayuno prolongado, al otro día me llegaron todas esas memorias como de golpe. Yo recuerdo que estaba en la ducha bañándome y hablando con Dios mientras estoy preparándome para mi día, y yo sentí como, ¿sabes cuando se rompe un huevo que hace crack? Yo sentí algo así como dentro de mi mente. Y llegó la inundación de todas esas memorias, de todos esos periodos de abuso, de todos esos episodios en donde mi inocencia había sido trastocada. Y fue horrible. Lo reviví todo de nuevo. Fue una inundación de dolor. Dios hizo una terapia contigo en ese Hizo una momento. terapia Él conmigo de tú a tú. Y ya yo había venido aprendiendo en mi proceso, desde que me entregué mi corazón realmente al Señor, después de ese encuentro con esa señora, yo había ido aprendiendo que el perdón es la clave para yo poder ser libre y para yo crecer. Porque el perdón fue creado para libertar al que perdona y no al sujeto que se perdona. Porque obviamente nadie merece ser perdonado cuando hace algo malo, pero es para liberarse uno. Y yo comencé poco a poco, cada vez que recordaba las personas que me hicieron daño, ahí mismito yo pronunciaba las palabras, yo los perdono. Si todavía están vivos, yo a la distancia los perdono y quito mi juicio de encima de ellos. Y yo soy libre porque yo no voy a guardar rencor más. Yo no voy a vivir con el dolor dentro de mí por el dolor que otra persona me provocó. No le voy a dar el gusto
ni al diablo ni a las personas que me hicieron daño, de cargar con ese peso doloroso toda mi vida, y poco a poco fui perdonando. Y cada vez que recordaba otra cosa dolorosa, me tomó un día entero. Recordaba otro episodio y perdonaba, con lágrimas en mis ojos, gritando y gimiendo, y con mucho dolor, pero liberándome de ese dolor que estaba metido dentro de mi alma, que llevaba tantos años haciéndome tanto daño. Y con el perdón y declarando bendición encima de eso, porque hay algo muy lindo cuando nosotros bendecimos a nuestros enemigos. Cuando nosotros podemos tener el valor de decir, así como lo hizo Jesús, que aún estando en la cruz pidió perdón por cada uno de los que lo crucificaron, así yo también voy a hacer. Y no solamente voy a perdonar, sino que los voy a bendecir y voy a hablar solamente palabras de bien sobre ellos. Eso trae una libertad tan profunda. Y es probablemente una de las cosas más difíciles que yo he tenido que enfrentar en toda mi vida. Pero una de las más liberadoras, porque en 24 horas ya yo me sentía como otra persona. Y después de iniciar ese camino y de hacer todo ese proceso y de profundizar realmente en la fe y recibir al Espíritu Santo, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Ha sido mucho más fácil o también han habido sus ataques y sus obstáculos? Sí, Jesús fue claro. ¿Tú has claro. tenido 2 hijos? 2 hijos. Mis 2 hijos son milagros de Dios. Yo no podía tener bebés. Mi esposo y yo estuvimos 12 años intentando y deseando tener hijos, y yo no podía. Tenía una condición de endometriosis crónica por 20 años que no me permitía quedar embarazada. De endometriosis crónica. Es bueno que lo escuchen bien. Muchas mujeres. De la infertilidad. El tener que sufrir esos dolores todos los meses fue horrible. Sin embargo, el Señor en su tiempo justo, porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento justo, hizo un milagro en mi cuerpo y me sanó el vientre. Fue de una manera muy milagrosa. En una reunión de oración cualquiera en mi iglesia, yo sentí como si me estuvieran virtiendo agua caliente dentro de la barriga. Y eso se movía ahí adentro y yo decía, bueno, Señor, yo creo que tú me estás sanando. Y al poco tiempo fue confirmado por los médicos, me hicieron una laparoscopía, me chequearon y completamente limpia, sin rastro de la endometriosis, y al poco tiempo quedé embarazada de mi hijo. Quedaste embarazada de tu Tuve a mi bebé, a Ian, que ya va para 2 años el mes que viene. El parto con él fue un poquito traumático. Yo por poco me desangro, él se enfermó, tenía líquido amniótico en sus pulmones, estuvo en el hospital por mucho tiempo, y ese trauma medio venía arrastrándolo sin procesarlo. Y quedé embarazada rápido otra vez de mi sorpresa, mi niña pequeña, que se llama Kenzie, tiene 6 meses apenas. Y cuando ella nació todo fue perfecto, el parto fue totalmente normal, muy redentor, pero comenzaron los síntomas de una depresión postparto, muy agresiva. Wow. Desbalances químicos, desbalances hormonales, al punto que llegué a sentir desesperanza y a tener pensamientos suicidas. Yo, la que se para en una plataforma semana tras semana a predicar esperanza, sentía que la perdía. Y yo no sabía lo que me estaba ocurriendo. Y Dios utilizó precisamente a las parteras que me ayudaron a traer a mis hijos al mundo para confrontarme. Y preguntarme, ¿la condición de tu corazón cuál es? Sí, del cuerpo estás bien, pero ¿cómo están tus emociones? Y yo como sin querer contestar, porque ¿quién quiere admitir que uno tiene ese tipo de pensamiento? Cuando la sociedad hoy día, la sociedad que empodera a las mujeres, en donde nosotras las mujeres podemos ser mamás, podemos ser esposas, podemos ser empresarias, podemos llevarnos al mundo como a cualquier lugar y hacer lo que sea. Y tenemos que hacerlo todo con balance, y hay un peso sobre y las eso. mujeres incluso nos sentimos culpables porque se supone que es el momento más feliz de tu vida, que tienes a tu retoño en brazos. Qué bárbara, qué inconsciente eres. Tantas mujeres que no pueden tener hijos y tú estás deprimida porque acabas de tener un hijo. Exactamente, sin yo saber que era una condición fisiológica combinada con traumas hormonal completamente, y las hormonas y traumas y todos los químicos del cerebro y todo revuelto. Y yo acá pensando que yo era una total derrotada porque no podía zafarme de estos pensamientos tan tristes. Este testimonio, esta parte, que va a ser la última, es muy importante porque hay mucha gente que se acerca a Dios y cree que porque vuelve para atrás en algunos sentidos ya no es agradable a Dios, ya no es digno, ya no es merecedor de que Dios y que los demás qué van a decir, y yo voy a hacer un mal testimonio para los demás. Y entonces lo que hacen es que se vuelven tímidos y se echan hacia atrás y se apartan del camino. Es muy normal porque la vergüenza es muy agresiva. ¿Qué pasó? ¿Cómo saliste de ahí? Confesando
confesándole a mis familiares, confesando, buscando ayuda de una psicóloga muy buena que está llena del Señor y me ha sabido ayudar a canalizar todos esos sentimientos que yo tenía dislocados. Todas esas tristezas, todas esas frustraciones, el caos de una nueva vida con 2 hijos, cuando yo viví con mi esposo 12 años sin tener bebé, y ya nosotros estábamos muy compenetrados en nuestra relación, él y yo solos. Y encima de eso, el poder confesar públicamente a mí me ha traído una liberación total. Qué bueno. Que otros sepan que Dios todavía está conmigo aún en medio de esta prueba. Claro que no. Que Él no me ha dejado, que nunca por el me hecho va a de que dejar. tú te acerques a Dios, tú no te haces inmune de los obstáculos, las tristezas, los problemas, Claro. de ser vulnerable, de ser débil incluso. Los hijos no dejan de ser hijos porque tengan problemas. Así mismo. Mis niños nunca van a dejar de ser míos y yo nunca voy a dejar de ser de Dios porque antes que todo Él es mi papá. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora para invitar a tu compañero, una persona a quien nosotros estábamos muy deseosas de conocer. Aquí está, con un testimonio hermoso, un dominicano de pura cepa, aquí redimido con nosotros, que ha venido acompañando a Cristín también, porque tienen un tour maravilloso, se llama Emanuel, es una gira, Emanuel Tour, y han venido a República Dominicana para llenar esas vasijas vacías. Cuando regresemos de la pausa, ya volvemos con Redimido.